12:41 en Venezuela se llevan a cabo las elecciones regionales con una alta abstención en las urnas. La jornada se desarrolla en medio de una ola de arrestos y a opositores. El panorama contrasta con la participación registrada en los comicios presidenciales del 28 de julio. Beatriz Adrián nos cuenta desde Caracas cuál es el panorama a esta hora. Beatriz. Hola, muy buenas tardes. Sí, en Caracas se están realizando entonces estas elecciones regionales y parlamentarias en toda Venezuela. Definitivamente son más de 500 cargos a elegir, 569 en total, de los cuales la mitad corresponden a diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores de estado, entre los cuales figura por primera vez el gobernador de la Guayana Esequiba, ese territorio en disputa y en reclamación con Guyana, entre Venezuela y Guyana. Debemos decir que la protagonista de esta jornada definitivamente ha sido la abstención. Las calles están completamente vacías, en los centros electorales hay muy pocos votantes y muy pocas personas quieren participar de este proceso, esto debido a la falta de resultados verídicos en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Además de esto está la ola de detenciones que ha practicado el gobierno nacional en contra de líderes opositores, de dirigentes de distintas toldas políticas, también defensores de derechos humanos, periodistas. En las últimas horas más de 70 personas han sido detenidas. Hemos realizado un recorrido tanto por el este de la ciudad capital como por el oeste y hemos encontrado lo que repetimos, totalmente vacíos los centros de votación. Pudimos conversar con algunos de los opositores que sí están llamando a votar en esta jornada electoral, Capriles Radonsky y Juan Requesens, quienes son candidatos por parte de la oposición en esta contienda. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron y también conversamos con uno de los votantes. En Venezuela, en el Parlamento que hoy sesiona en el Palacio Federal, no hay oposición. Yo creo que la oposición tiene que estar, en cualquier espacio tiene que estar. ¿Qué es mejor? ¿Tener voz y luchar dentro del Parlamento o, como hemos hecho en otras ocasiones, retirarnos del proceso electoral y dejarle en su totalidad al Parlamento al gobierno? Hay un grupo de dirigentes políticos que están promoviendo legítimamente la abstención y hay otro grupo de dirigentes que legítimamente estamos promoviendo la participación. Pero aquí también hay una realidad innegable y es que en la calle y en los centros usted puede ver gente que va a votar o gente que no quiso venir a votar. Lo que usted no va a ver es esa marea roja que antes veíamos. Este país hoy no quiere nada con estos señores, nada. Respeto la posición de quienes han decidido abstenerse y quienes llaman a la abstención. Yo no comparto esa visión. Las veces que se llama a la abstención nunca hemos logrado nada con eso. Al final el voto es la herramienta que tenemos quienes creemos en la democracia. Dirigentes del gobierno también han ejercido su derecho al sufragio en horas de la tarde, como lo hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en uno de los centros de votación que también lucía despejado, vacío, con falta de electores. Es por eso que el gobierno nacional está haciendo un llamado a la población en general para que acuda a sufragar en este proceso tan importante para elegir a gobernadores y también a diputados al Parlamento venezolano. Parte de la información desde Caracas, Venezuela. Beatriz, pero también es clave insistir en esto, y es que mientras se desarrolla esta cuestionada jornada electoral, se mantiene la represión y la persecución contra varios opositores al régimen de Nicolás Maduro. Defensores de derechos humanos y hasta periodistas hacen parte de los más de 70 detenidos en los últimos días. Los venezolanos están convocados hoy a las urnas en medio de una ola de represiones contra opositores al régimen de Nicolás Maduro que durante los últimos días se ha saldado con más de 70 detenciones. Una de las más recientes, la de Juan Pablo Guanipa. Su familia, en medio de la angustia, denuncia que todavía desconoce dónde lo tiene el oficialismo y lo más desconcertante, bajo qué condiciones, pues es hipertenso, tiene resistencia a la insulina y necesita medicación diaria. A esta hora no tenemos ninguna información sobre mi padre. No sabemos dónde está,
qué cargos se le imputan y qué tribunal lo va a enjuiciar. Su hijo Ramón Guanipa enfatizó en que su padre tiene su propio abogado y que cualquier intento por imponerle un defensor público representa una clara violación a los derechos fundamentales. Así lo había manifestado el propio opositor. En caso de que el régimen dictatorial me detenga, quiero decir que no acepto defensa pública. Mi abogado de confianza es el doctor Joel García. Entre tanto, la líder de la oposición, María Corina Machado, mantiene su rechazo sobre unas elecciones que han generado cuestionamientos más allá de Venezuela y resaltó el coraje del pueblo. La sabiduría y la valentía del pueblo venezolano son inmensas y conmovedoras. Otra gran lección para el mundo, para todo el mundo. Las denuncias de masivos arrestos que se han extendido a defensores de derechos humanos, pero también periodistas y activistas, ha reunido al sector mayoritario de la oposición, pese a algunas de sus fracturas. Ahora, más allá de las diferencias, calificar es una patraña, es un abuso, arbitrariedad, cualquier nombre que usted le ponga, de calificar a Juan Pablo como terrorista. Un día antes de esos comicios, los 5 opositores que estuvieron más de 12 meses asilados en la Embajada Argentina en Caracas aseguraron que no hubo negociación con el chavismo para llegar hasta Estados Unidos, donde se encuentran ahora. Y el régimen lamentablemente decidió convertir esa embajada en una prisión. Y lo hizo frente a los ojos del mundo porque era su manera de demostrar todo su poder, toda su maldad y de decirle a todos los demás lo que podía pasarles. Amnistía Internacional alertó por su parte de un incremento de detenciones de activistas en Venezuela y exigió a las autoridades la libertad de quienes aseguró fueron detenidos arbitrariamente. Y a propósito de este tema, desde el exilio, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, el exdiputado y líder opositor Freddy Guevara habló de la baja participación ciudadana en estas elecciones regionales y del panorama de la oposición en Venezuela. Su impresión frente a la baja participación de los ciudadanos en estos comicios, en estas elecciones. Hace casi un año hubo una elección en la que ganamos de manera contundente, participamos y tuvimos todas las actas. Y unos meses antes de esa elección decidimos no participar en un fraude también que era un referendo del Esequibo que Nicolás Maduro organizó. En esta oportunidad también se tomó la decisión, a pesar de que ganamos y tenemos la mayoría, de que no era conveniente para el objetivo político, para lograr la libertad de Venezuela, hacerle esta farsa a Maduro, porque es un proceso en el que el régimen decidió todos los candidatos e incluso logró forzar a algunos actores de la oposición bajo amenaza para que trataran de dividir la unidad. ¿Ustedes están divididos como oposición en este momento? Ninguna oposición en el planeta Tierra y ninguna oposición en los procesos contra las dictaduras en el planeta Tierra ha estado unánime. Tú siempre has tenido procesos en los que hay una gran mayoría y tienes algunas minorías, en algunos están divididos 50-50 y eso pasa en todas las oposiciones de toda la historia y en las actuales. Entonces, hablar de que porque un actor o dos partidos se salgan de una decisión, bueno, depende. En términos concretos, ¿hay unanimidad? Nunca hay unanimidad en un factor opositor, en un frente opositor. ¿Pero usted considera que Enrique Capriles participa porque tiene una agenda oculta o porque es oportunista? Mira, yo no sé de las motivaciones. Lo que sí te puedo decir es que creo que su decisión es una decisión que no beneficia al país. Motivaciones, miedo, conveniencia, no lo sé. Pero lo que sí sé es que no es democrático, que si tú eres parte de un colectivo, él es parte de un partido político, su partido decidió que no había que participar. Su partido forma parte de un colectivo más grande, que es la Unidad Democrática. La Unidad Democrática decidió que no había que participar. Y la líder de la oposición, María Corina Machado, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, decidieron que no había que participar. Si él decide hacer eso, bueno, él podrá haber sido muy líder hace muchos años, pero no porque tú hayas sido líder muchos años quiere decir entonces que tienes mayor legitimidad y capacidad de decidir de todo un colectivo. En estos comicios se elegirán a gobernadores y legisladores, pero también a un gobierno simbólico que busca hacer presencia en la disputada región del Esequibo. Para entender mejor lo que significan estos comicios, saludamos a esta hora a nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Teresita, buena tarde. Buenas tardes. Hoy tenemos nuevamente, como veíamos, elecciones en Venezuela. En este caso, se está votando para elegir 285 diputados que van al Congreso venezolano y también 24 gobernadores. Ahora, les cuento,
Son unas elecciones que han tenido toda clase de controversias y polémicas marcadas. Hablemos primero de los diputados que se van a elegir. Y acá tenemos que María Corina Machado, que es la líder de la oposición y quien ganó las elecciones en julio del año pasado, ha llamado a su base política para que se abstengan en estas elecciones. Ella dice que salir a votar sería legitimar el sistema electoral en Venezuela y por ende legitimar el fraude que se dio el año pasado. Por eso ha llamado a la abstención, que se calcula puede llegar a ser del 90%. Pero por otro lado tenemos a Enrique Capriles, quien es candidato después de 15 años de inhabilidad para ser diputado en Venezuela. Él dice que si bien entiende la posición de María Corina, la última vez que la oposición se abstuvo de participar en unas elecciones fue más lo que perdió que lo que ganó, al no estar dentro del Congreso y poder de alguna manera hacerse oír en momentos claves de la política venezolana. Una oposición que llega algo dividida a estas elecciones. El segundo tema, como veíamos antes, tenía que ver con 24 gobernadores que se van a elegir. Y acá tenemos uno muy polémico. Y es que el presidente Maduro ha dicho y puso un candidato de él para que sea gobernador del Esequibo. El Esequibo es esta zona que vemos acá, que es la zona que está disputándose entre Venezuela y Guyana. Una zona donde hay mucho petróleo y por eso Venezuela está muy interesada en la zona. Y más entonces, ahora que dijo, tenemos un candidato para que sea el gobernador de esta región venezolana. Es decir, es una manera de afianzar su soberanía y mandarle un mensaje a Guyana, que ha protestado vehementemente contra esta postulación de candidatos.